Saludos y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos adentramos en el mundo de Euclides de Alejandría, una figura icónica, a menudo llamado el padre de la geometría. Eso es. Tenemos sobre la mesa diversos textos que intentan arrojar luz sobre su vida. Bueno, o lo poco que se sabe de ella, la verdad. También sobre su obra más influyente y el impacto que todavía tiene. Sí, un impacto enorme. La idea hoy es entender un poco mejor quién pudo ser esta persona casi mítica, por qué su libro Los Elementos marcó un antes y un después en el pensamiento occidental. Fundamental. Y cómo su legado sigue resonando miles de años después. ¿Verdad? Precisamente. Y lo curioso es que, a pesar de esa influencia gigantesca, la figura histórica de Euclides es tremendamente esquiva. Es fascinante. ¿Esquiva en qué sentido? Pues que los datos biográficos concretos son muy limitados y a menudo indirectos. Hay más reconstrucción, digamos, que biografía sólida. Muchas preguntas. Ya. Y claro, de ahí surgen anécdotas. Como esa tan citada en la que supuestamente le dice al rey Ptolomeo I que quería una vía rápida para la geometría. Ah, sí, la famosa frase. No hay camino de reyes en geometría. Suena genial, pero ¿qué base tiene? Vamos a investigar qué nos dicen las fuentes al respecto. Me parece perfecto. Empecemos por situarnos. Los análisis coinciden en que vivió más o menos entre el 325 y el 265 a.C. Su centro de actividad fue Alejandría, en Egipto. Sí, durante el reinado de Ptolomeo I Sóter. Eso parece bastante claro. Y todo apunta a que fundó allí una escuela de matemáticas de gran prestigio. Y hay que subrayar el entorno, ¿eh? Alejandría no era una ciudad cualquiera en ese momento. No, claro. Ptolomeo I la estaba convirtiendo activamente en el gran centro intelectual y cultural del mundo helenístico. Instituciones como el Museum, que era una especie de centro de investigación patrocinado por la realeza. Como una universidad moderna, casi. Algo así, sí. Y su famosa biblioteca, claro. Crearon un ambiente único para el florecimiento del saber. Era, de verdad, el lugar perfecto para un trabajo de la envergadura del de Euclides. Entiendo. Pero de su vida personal, ¿qué sabemos? Dices que casi nada. Pues eso, casi nada. Las fuentes son tan escasas que algunos textos plantean dudas razonables. ¿Fue realmente una única persona? ¿Cómo? ¿Que podría no ser uno solo? Exacto. Una hipótesis sugiere que quizás Euclides fuera el nombre de un colectivo, un equipo de matemáticos trabajando en Alejandría. Vaya. Publicando bajo ese nombre, incluso después de la muerte del fundador original, si lo hubo. Es una hipótesis, claro. Interesante. ¿Y hay otras ideas así? Bueno, otra idea que circuló, aunque hoy se considera mayormente una confusión de la Edad Media, es que se tomó el nombre prestado de un filósofo anterior, Euclides de Mégara. El discípulo de Sócrates. Ese mismo, que vivió un siglo antes. No parece muy probable, pero se mencionó. Incluso hay tradiciones árabes posteriores que lo sitúan naciendo en Tiro y viviendo en Damasco. O sea, bastante confusión. Sí, aunque la conexión con Alejandría es la que tiene más respaldo en las fuentes antiguas, por tardías que sean esas fuentes, eso sí. Cierto, porque las referencias más importantes que tenemos, como los comentarios de Proclo sobre los elementos, que son del siglo V después de Cristo, ¿no? Sí, Proclo es fundamental. Y las menciones de Papus de Alejandría, también de los siglos IV, V DC, son muy posteriores a su época. Nos dan pistas, pero hay que cogerlas con pinzas, digamos. Claro. Proclo es quien lo ubica cronológicamente entre los discípulos de Platón y figuras posteriores como Arquímedes y Eratóstenes. Ah, vale. Eso ayuda a situarlo. Sí. Y aunque se debate si Arquímedes menciona directamente a Euclides por su nombre, sí que utiliza resultados de los elementos. Eso refuerza bastante esa datación alrededor del 300 a.C. Entiendo. Pero aún así, la reconstrucción de su figura se basa en estos testimonios indirectos y en el análisis de los manuscritos de sus obras. No hay una biografía de la época. Vale. Y volviendo a esas anécdotas, la del camino real, ¿qué dicen los análisis? ¿Verdadera? ¿Falsa? Pues probablemente apócrifa. Vaya. Parece que hay una historia muy similar que se cuenta sobre Menecmo y Alejandro Magno. Ah, o sea que era un topos, un lugar común. Posiblemente. Sin embargo, ilustra perfectamente esa idea de rigor y de que no hay atajos en el razonamiento matemático. Eso sí que lo asociamos fuertemente a Euclides. Tiene sentido. Hay más anécdotas de ese estilo. Hay otra similar, también recogida por Proclo, sobre un estudiante que nada más empezar a estudiar geometría, le preguntó qué ganancia práctica iba a sacar de ello. Uy, la pregunta del millón. Ja, pues sí. Y Euclides, supuestamente, ordenó a un esclavo:
Dale 3 óbolos ya que necesita sacar beneficio de lo que aprende. ¡Qué directo! Verdadera o no, refuerza esa imagen de la geometría euclidiana como una disciplina intelectual pura, un ejercicio de la razón por la razón misma, muy griego, ¿no? Desde luego. Bueno, hablemos entonces de la obra que lo inmortalizó, Los Elementos. En griego, stoicheia. La obra cumbre, sin duda. No de los textos que manejamos lo califica, y creo que sin exagerar, como el manual o libro de texto de más éxito en la historia de las matemáticas. Estoy totalmente de acuerdo. Y añade que parece que solo la Biblia ha tenido más ediciones a lo largo de los siglos. Es increíble. Es que es fundamental entender que Los Elementos no es únicamente un libro de geometría, aunque sea su parte más famosa. Ah, no. Yo siempre lo había asociado casi exclusivamente a la geometría. Bueno, es normal, pero es mucho más. Es una compilación y, sobre todo, una sistematización magistral de gran parte del conocimiento matemático griego disponible hasta ese momento. O sea, que recopiló trabajos de otros. Exacto. Reunió, pulió y organizó trabajos de matemáticos anteriores como Eudoxo de Gnido, que fue clave en la teoría de la proporción, por ejemplo. Vale. Y Teteto, que trabajó sobre los poliedros regulares y los números irracionales. La genialidad de Euclides no radicó tanto en inventar todos los teoremas, sino en ser ese arquitecto de la razón. Me gusta esa definición, arquitecto de la razón. Es que les dio una estructura lógica deductiva sin precedentes. Eso fue lo revolucionario. La obra es monumental. ¿Cuántos libros eran? 13, ¿verdad? 13 libros, sí. Los primeros 6, aunque el quinto es muy específico sobre proporciones, se centran en la geometría plana elemental. Lo básico, digamos. Construcciones, triángulos, paralelismo. Áreas, el teorema de Pitágoras, que de hecho culmina el libro 1, es como la joya de la corona del primer libro, y semejanza en el libro 6. Entendido. ¿Y después de la geometría plana? Pues después, los libros 7, 8 y 9 cambian de tercio y se dedican a la teoría de números. ¿Teoría de números? No lo sabía. Pues sí, ahí encontramos temas como la divisibilidad, los números primos, demuestra que son infinitos, por cierto. La famosa demostración de Euclides. Esa misma. También la relación entre números perfectos y primos de Mersenne. Y el algoritmo de Euclides para encontrar el máximo común divisor, el MCD. Que todavía se usa hoy en día, ¿no? Absolutamente. Es fundamental en computación, por ejemplo. Increíble. ¿Y el libro X? El libro X es el más largo y, dicen, el más árido. Está dedicado al complejo tema de las magnitudes inconmensurables. O sea, los números irracionales. Exacto. Se piensa que es en gran parte una reorganización brillante del trabajo previo de Teeteto sobre este tema tan complicado para los griegos. Vale. Y nos quedan los últimos 3 libros. Finalmente, los libros 11, 12 y 13 se elevan a la geometría del espacio, la geometría sólida. Poliedros, volúmenes. Eso es. Abordan los poliedros, el cálculo de volúmenes de pirámides, conos, esferas y culminan con la construcción y demostración de que solo existen 5 poliedros regulares convexos. Los famosos sólidos platónicos. Los mismísimos, el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Un final espectacular para la obra. Desde luego. Pero has dicho antes que, más allá del contenido matemático específico, la gran revolución fue el método. Sin duda alguna. El método axiomático deductivo. Vale, vamos a desentrañar esto un poco. Euclides creó un sistema donde todo el edificio matemático se construye lógicamente a partir de unos pocos cimientos aceptados como evidentes. ¿Es así? Justamente. Esa estructura lógica se apoya en 3 tipos de principios fundamentales. Eso es. Es la clave de todo. A ver, ¿cuáles son esos principios? Primero, las definiciones. Intentan describir los objetos básicos de los que se va a hablar. Punto, línea, superficie, ángulo. Vale, el vocabulario básico. Sí, aunque algunas son un poco vagas, ¿eh? Como un punto es lo que no tiene partes. No todas se usan luego de forma súper rigurosa, pero establecen el lenguaje inicial. Entendido. Segundo. Segundo, los postulados. Son 5 afirmaciones específicas sobre la geometría que se piden aceptar sin demostración. Como axiomas, pero solo de geometría. Exacto. Como la posibilidad de trazar una recta entre 2 puntos cualesquiera o prolongar una recta finita indefinidamente. Y aquí está el famoso... El quinto postulado, el de las paralelas. Ese.
El más famoso y el que más problemas dio a lo largo de la historia. Ya llegaremos a eso. De acuerdo. ¿Y el tercer tipo de principio? Tercero, las nociones comunes, que a veces se llaman axiomas también. Son verdades generales que se consideran autoevidentes y aplicables a cualquier ciencia, no solo a la geometría. Ah, más generales. Sí, permiten manipular las relaciones lógicas. Ejemplos clásicos. Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí. O el todo es mayor que la parte. Son como las reglas básicas del razonamiento lógico. Vale, definiciones, postulados geométricos y nociones comunes lógicas. Y a partir de esa base mínima. A partir de ahí, Euclides despliega una cadena de razonamiento impecable. Cada nueva afirmación, sea una proposición o un teorema, se demuestra de forma rigurosa. Usando solo lo anterior. Únicamente las definiciones, postulados, nociones comunes y los teoremas que ya ha demostrado previamente. Ni un paso fuera de esa lógica. El objetivo era la certeza absoluta, entonces. Absoluta, mediante la pura deducción lógica. Es casi una empresa filosófica en busca de la verdad. Muy en la línea del pensamiento platónico, que veía en las matemáticas un camino hacia el conocimiento ideal, ¿no? Totalmente. Una búsqueda de la certeza a través de la razón pura. Y el estilo de demostración es muy característico. Se enuncia la proposición, se realiza una construcción geométrica si hace falta, y luego sigue la demostración lógica paso a paso, muchas veces usando la técnica de reducción al absurdo. Es un modelo de claridad y rigor. Impresionante. Ahora, aunque Los Elementos es su obra magna y la que define su legado, las fuentes mencionan otros trabajos atribuidos a Euclides. Parece que su mente exploró más allá de la geometría pura. Efectivamente. No solo fue Los Elementos. Algunas de estas otras obras se conservan, al menos en parte, mientras que otras solo las conocemos por referencias de autores posteriores. ¿De qué tipo de obras hablamos? Hay un grupo que podríamos llamar de matemática aplicada, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, la óptica. ¿Sobre la visión? Sí, un tratado sobre la visión rectilínea y la perspectiva tuvo una influencia notable en artistas y teóricos del Renacimiento, fíjate. Anda, mira tú. También Fenómenos, que utiliza geometría esférica para problemas de astronomía posicional, aplicaciones directas. O sea que no era solo teoría pura y dura. No, también hay trabajos que profundizan en la propia metodología matemática o en temas más avanzados. Está Data Sine Data, por ejemplo. Datos. Sí, analiza qué información es necesaria y suficiente para determinar otras propiedades en problemas geométricos. Está muy conectado con la lógica de los primeros libros de Los Elementos. Interesante. ¿Algo más? O sobre las divisiones de figuras, del que se conservan fragmentos en árabe y latín. Trataba problemas de dividir figuras geométricas en partes con ciertas proporciones. Curioso. ¿Y qué hay de las obras perdidas? A veces son tan reveladoras como las conservadas, ¿no? Desde luego. Se habla de pseudaría, un libro sobre falacias lógicas en las demostraciones. Ah, para aprender a no meter la pata razonando. Exacto, pensado quizás para entrenar a los estudiantes a detectar errores de razonamiento. Muy útil. Ya lo creo. También unos 4 libros sobre secciones cónicas. Probablemente fueron la base sobre la que Apolonio de Perge, otro grande, construyó su tratado mucho más completo sobre cónicas. Y, claro, la obra original de Euclides se perdió. Lo eclipsó, digamos. Posiblemente. Y luego están los 3 libros de Polisimas, un término algo enigmático que Pappus describe como resultados intermedios entre teoremas y problemas, quizás relacionados con las condiciones para que un problema tenga solución o no. Es un poco misterioso. Vaya, o sea que había más Euclides más allá de Los Elementos. ¿Y se le atribuyen cosas fuera de las mates puras? Sí, aunque aquí la autoría es más dudosa en algunos casos. Hay que ser cautos. Por ejemplo, Fuentes árabes le atribuyen tratados de mecánica, como sobre lo pesado y lo ligero, o sobre el equilibrio, que trataría la teoría de la palanca. mecánica. Hay también menciones a un tratado de música, y obras como la Catóptrica, sobre las propiedades matemáticas de los espejos. Reflexión y eso, sí. Pero esa hoy se tiende a atribuir a Teón de Alejandría, un matemático posterior. Es posible que algunas fueran compilaciones tardías o trabajos de su escuela, no directamente suyos. Entiendo. Pero bueno, aún con estas dudas sobre algunas obras, el impacto global es innegable. Las fuentes lo dejan claro. Totalmente. Podríamos resumirlo en 3 puntos clave, ¿no? Primero, fundamentos de la geometría. Los Elementos no fue un libro de texto, fue el libro de texto durante más de 2000 milenios. El estándar absoluto. Sin discusión.
Marcó el campo como ninguna otra obra. Segundo, el modelo axiomático deductivo. Su mayor legado quizá no sea matemático, sino epistemológico, podríamos decir. Sí, totalmente. Estableció el paradigma de cómo construir conocimiento de forma rigurosa y demostrable, a partir de principios básicos. Es el modelo de la ciencia deductiva occidental. Cambió la forma de pensar. Y tercero, contribuciones específicas que perduran. Has mencionado el algoritmo para el MCD. Sí, elementos concretos como ese siguen siendo herramientas vivas hoy, fundamentales en áreas como el álgebra computacional y la criptografía moderna. El algoritmo RSA, por ejemplo, se basa en parte en ideas relacionadas. Es alucinante pensar en esa vigencia. ¿Y cómo se ve a Euclides desde la perspectiva actual? Las interpretaciones modernas, según leemos, tienden a resaltar su papel como un extraordinario compilador y sistematizador, ¿no? Más que como un descubridor de teoremas completamente nuevos. Así es. Ya Proclo en el siglo V decía que Euclides había puesto en orden admirable los resultados de matemáticos anteriores. Lejos de restarle mérito, esto subraya su genialidad organizativa. Claro, no es fácil hacer eso. Para nada. Y sobre todo, la importancia de haber creado esa estructura deductiva, coherente y casi perfecta. Eso fue lo verdaderamente revolucionario, darle forma y rigor a todo ese conocimiento disperso. Y aquí es donde la historia del quinto postulado se vuelve fascinante, ¿verdad? Ese postulado sobre las paralelas siempre pareció menos evidente que los otros cuatro. Exactamente, era como el raro de la familia. Durante siglos, generaciones y generaciones de matemáticos intentaron demostrarlo a partir de los otros cuatro postulados y de las nociones comunes. Estaban convencidos de que tenía que ser un teorema. Sí, pensaban que Euclides se había equivocado al ponerlo como postulado, que se podía deducir. Este esfuerzo monumental por arreglar a Euclides, por así decirlo, tuvo una consecuencia totalmente inesperada. El nacimiento de nuevas geometrías. Ahí querías llegar. Precisamente, en el siglo XIX, matemáticos como Gauss, aunque él lo hizo en privado, y luego Bolyai y Lobachevsky, exploraron qué sucedería si se asumiera una hipótesis contraria al quinto postulado. ¿Qué pasa si no se cumple? Exacto. Y descubrieron que se podía construir una geometría perfectamente lógica y coherente, la geometría hiperbólica, donde por un punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas. Infinitas, vaya. Poco después, Riemann desarrolló la geometría elíptica, donde no pasa ninguna paralela, y las rectas, de hecho, son finitas, como los círculos máximos en una esfera. Esto es súper importante. No se demostró que Euclides estuviera equivocado. Al contrario, se demostró la genialidad y la coherencia interna de su sistema. Lo que pasó es que se entendió su alcance. ¿En qué sentido? Escriben espacios con curvatura constante, negativa la hiperbólica, positiva la elíptica. Simplemente son geometrías para otros tipos de espacio. Y aquí viene la conexión moderna, que adelantabas. La conexión es espectacular. La geometría riemanniana, que es una generalización de la geometría elíptica para espacios donde la curvatura puede variar de un punto a otro. Más compleja aún. Sí, pues esa geometría se convirtió en el lenguaje matemático fundamental de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein a principios del siglo XX. La relatividad. Exacto. En la relatividad general, la gravedad no se ve como una fuerza, sino como una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Y esa curvatura es causada por la masa y la energía. O sea que sin Riemann, y por extensión sin los intentos de entender a Euclides. Pues Einstein lo habría tenido mucho más difícil para formular su teoría. De forma indirecta, los intentos por entender a fondo a Euclides abrieron la puerta a nuestra comprensión actual del universo a gran escala. Es increíble. Es realmente increíble. Por lo tanto, el trabajo de Euclides, aunque tenga más de 2000 años, sigue vibrando con relevancia hoy en día. Muchísima. Ese modelo de razonamiento lógico y deductivo es más necesario que nunca como herramienta contra la desinformación, ¿no? Y como base del pensamiento crítico. Es la plantilla del rigor científico en muchas disciplinas. Totalmente de acuerdo. Y aunque la pedagogía matemática ha evolucionado mucho, claro, incorporando más intuición, enfoques más diversos... Ya no se enseña como antes. No exactamente, pero estudiar los principios euclidianos sigue siendo enormemente valioso. Fomenta la capacidad de argumentar lógicamente, de estructurar el pensamiento, de definir conceptos con precisión. Habilidades fundamentales. Fundamentales no solo en ciencia, sino en cualquier ámbito intelectual.
Nos enseña cómo la mente humana puede construir catedrales de conocimientos sobre cimientos aparentemente simples. Es una lección de poder intelectual. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué nos llevamos de esta figura, Euclides de Alejandría, este arquitecto de la razón? Me sigue gustando esa etiqueta. Nos dejó mucho más que un compendio de geometría. Nos legó un método, una forma de estructurar el pensamiento basada en la lógica rigurosa. Y eso ha sido pilar de la ciencia y la filosofía occidental. Exactamente. Su herencia es doble, yo diría. Por un lado, herramientas matemáticas concretas y la base de la geometría, que aún son fundamentales, que se siguen usando y estudiando. Lo práctico, digamos. Sí. Y por otro lado, y quizá con un alcance aún mayor, nos ofreció un paradigma sobre cómo construir y validar el conocimiento de manera sistemática, partiendo de principios explícitos y claros. Un modelo a seguir. Un ideal de claridad, coherencia y certeza demostrable. Un faro para el pensamiento riguroso. Y esto nos deja con una pregunta interesante para pensar. ¿Los elementos lograron organizar y dar una estructura perdurable al conocimiento matemático de su tiempo? Hoy vivimos una explosión de datos e información brutal, en campos increíblemente complejos, no sé, desde la genómica hasta las redes sociales o la física de partículas. Una avalancha de información. Exacto. Entonces, ¿qué áreas del saber actual están esperando a su propio Euclides? Esperando a alguien que las sistematice, que encuentre sus axiomas fundamentales y derive sus estructuras lógicas que están por debajo. Es una buena pregunta. Y lanzo otra. ¿Podría una inteligencia artificial avanzada asumir ese papel de gran sintetizador? ¿O se requiere necesariamente la visión y la intencionalidad de una mente humana, un arquitecto de la razón, para dar sentido, estructura y valor duradero al conocimiento que acumulamos de cara al futuro? Interesante dilema. Ahí queda la reflexión para todos. Hasta la próxima exploración.